Buenos días. Bueno, voy a presentar a la doctora Alcira Beatriz Bonilla. Ella es académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Puedo decir que la doctora Bonilla es una protagonista relevante en la conformación de redes intelectuales en torno al pensamiento crítico latinoamericano. Ha cultivado una relación constante de vínculos académicos, intelectuales y fraternos con nuestro país. Conoce también la trayectoria de nuestra universidad. Ayer, cuando pasamos hacia el hotel, reconoció de inmediato el frontis. Desde hace años y principalmente por su relación de trabajo conjunto y cooperativo con el ex profesor de esta universidad, don Ricardo Salas. Recién el año pasado fue una de las conferencistas principales en el Congreso Nacional de Filosofía que se realizó en la Universidad Austral de Valdivia. Y bueno, en lo personal he conocido el trabajo cooperativo de Alcira en mi estancia en la ciudad de Buenos Aires, principalmente en actividades convocadas por la ASOFIL, la Asociación Latinoamericana de Filosofía, junto al profesor Casalla, junto al profesor Escanone, que también nos han visitado, en el CESIS con el profesor Biagini y la profesora Picotti, que también han sido visitas nuestras, y en su lugar de trabajo, que es en la Universidad de Buenos Aires. Los temas de investigación que ha desarrollado principalmente están en los ejes de la filosofía latinoamericana, la enseñanza de la filosofía, la ética contemporánea y derechos humanos, interculturalidad y migraciones. Hoy nos acompañará con una invitación a la reflexión y al diálogo que cruza temas que vinculan cuestiones como la ciudadanía, la migración, derechos humanos, desde una orientación ética y política atenta a los desafíos en la integración que requieren nuestras sociedades. Dejo con ustedes a la profesora Bonilla. Bueno, muchísimas gracias por la presentación al doctor Ibarra, y gracias por la invitación a las autoridades de esta casa, a la que retorno efectivamente con tanto cariño. Hace unos años, también con motivo de un trabajo sobre filosofía intercultural y mundo de la vida, fui invitada por el profesor Ricardo Salas y estuvimos aquí con colegas de Chile, de Brasil y obviamente también de Argentina. Cuando me invitaron para venir hoy, no me dijeron qué auditorio iba a tener. Y yo pensé que el auditorio iba a ser de egresados de filosofía o de estudiantes de los últimos años de filosofía. Y resulta que me encuentro con una mayoría de juventud maravillosa, pero que no sé si lo que yo había preparado para hoy les puede llegar, porque la primera parte de mi exposición era una exposición histórica que comenzaba en la fecha más o menos en que habrán nacido los papás y las mamás de la mayor parte de los aquí presentes, y que coinciden con los años de mi juventud. Imagínense que la persona que les está hablando es una señora de 73 años, por la que ha pasado no solamente los años, sino un poco de historia, un exilio y el conocimiento justamente en el momento de su nacimiento de algunas cosas fundamentales para nosotros, como por ejemplo la filosofía de la liberación, el haber estado correteando por las calles de Buenos Aires cuando se hizo esa gran movida cultural de los 60. Entonces se dan cuenta que no puedo hablarles de cosas
que exigirían de ustedes no ya un esfuerzo de memoria, sino un esfuerzo de conocimiento. Hay cosas muy interesantes, pero en honor de la juventud presente voy a hablar de cosas cercanas, actuales, efectivamente, que nos están convocando, que nos están interpelando y que creo a ustedes les pueden llegar mucho más. Entonces, en lugar de empezar por esta parte histórica y en lugar de hablar primero sobre la filosofía intercultural, aquí todos estudiaron filosofía, ¿no? Digo, no tomo examen, Yo voy a empezar hablando rápidamente, voy a enumerar algunos aspectos importantes que nos obligan a nosotros a pensar de otra manera. Por un lado, porque tenemos obligación de dar ciertas respuestas a los desafíos que nos plantea el mundo de hoy, respuestas teóricas, pero también como ciudadanas y ciudadanos tenemos que ubicarnos en esa realidad para dar respuestas prácticas. Entonces, voy a enumerar algunos desafíos y me voy a referir en principio a eso que más conozco de estos desafíos, que es la cuestión migratoria. Va a haber algunos desajustes en el enfoque, no solamente teóricos, obviamente, sino algunos desajustes prácticos, porque aunque solo nos separa la cordillera, las realidades de Argentina y de Chile son diferentes, como son diferentes las realidades de Perú, de Bolivia, de Brasil, del Uruguay, etcétera, etcétera. Bueno, solamente atiendan un par de cositas que yo les voy a decir ahora. Voy a estar yendo y viniendo del pizarrón porque así no tengo todos los papeles en la mano y no me olvido de las cosas. Vamos a ir viendo. Voy a enumerar lo que les voy a poner enseguida en el pizarrón. Digamos, entre la década de los 90, en 1990, no habían nacido, bueno, no importa. En la década de los 90 y podemos decir un año, 2015, para cerrar un lapso, ocurren a nivel internacional algunas cosas muy importantes. Por empezar, la primera es el auge de las reformas neoliberales en economía, el auge del neoliberalismo que empieza un poco antes, pero que en ese momento se va profundizando. Eso a nivel internacional, es decir, a nivel, ¿cómo se lo llama? A nivel global. ¿Me entienden, no? Después, hay una conciencia cada vez más creciente, de eso ustedes saben mucho, hay una conciencia cada vez más creciente del deterioro ambiental, del deterioro de los ecosistemas, es decir, hay una crisis ambiental y ecológica de la cual los seres humanos van tomando cada vez mayor conciencia porque muchas veces son también víctimas de esa crisis, cuando no victimarios, es decir, causantes de esa crisis. Por otro lado, aparece, y eso en la década de los 60 es muy fuerte, pero después sigue, aparece una cantidad impresionante de movimientos por derechos. Por ejemplo, movimientos por derechos de los afrodescendientes, que fueron tan importantes en los Estados Unidos, sobre todo en la década del 60. Movimientos por los derechos de las mujeres, todo el auge del feminismo, etc. Movimientos por derechos de distintas minorías. Bueno, y así sucesivamente. Y en los alrededores del año 1992,
año en el cual Portugal y España se aprestaban a celebrar, atiendan el tema, se aprestaban a celebrar el descubrimiento de América, como diciendo, ahí nos constituimos en imperios, En esos años surge entre los pueblos originarios de América un movimiento muy fuerte de reivindicación de derechos y por lo tanto se cambian los términos. Ya no se habla de celebración, sino que los más moderados hablan de encuentro o conmemoración y los más avanzados hablan de genocidios, matanzas, dominación, violencia, etc. Pero este movimiento, que comprende, por supuesto, a casi todos los pueblos originarios de América, es muy fuerte y los pone a estos pueblos, diríamos, nuevamente en visibilidad, en el escenario. Entonces, otros reclamos de derechos. Esto hace también, y eso viene también un poco antes, una reivindicación de independencia de los países que estaban todavía sojuzgados al colonialismo europeo, sobre todo países de Asia, África y algunos países del Caribe. Hay un gran movimiento de independencia de esos países que eclosiona en los años 60, en el año 1960 justo son más de 45 países los que se independizan, pero desde más o menos esos años en adelante, terminando más o menos hacia los 90, bueno, se da ese gran movimiento con, digamos, para el lado de los estudios aparecen los llamados estudios postcoloniales, decoloniales, etcétera, que también impregnan nuestra forma de pensar. Se van constituyendo otras formas políticas, como por ejemplo aglutinamientos regionales importantes, y además en estos tiempos, sobre todo a partir de los años 90, se van produciendo movimientos migratorios cada vez más importantes. Movimientos migratorios de distinto tipo, desde países fronterizos hacia distintos lugares. Chile recibe mucha inmigración, pero Chile también manda migración. Bolivia ha sido uno de los países que más migrantes ha tenido. Perú, bueno, estoy hablando de los países limítrofes, pero también